Buenas noches, doctor Andrés Uvilla, compañeros, soy Jean Carlos Pérez y expondré sobre el patrimonio familiar. ¿Qué es? Es la figura jurídica en la que se busca proteger a las familias, en pro de garantizar condiciones dignas, el derecho a tener un espacio físico en desarrollarse, proteger un futuro, el techo para los hijos menores de edad. Y todo esto va basado en el principio constitucional en que la familia es el núcleo de la sociedad. ¿Cómo se consolida? El patrimonio de la familia se garantiza protegiendo bienes, en este caso como la vivienda, que en las formas que sean inembargables por parte de terceros, ya sean casos como deudas, crisis o quiebras. ¿Qué características debe tener según la ley colombiana? Bueno, la principal característica del patrimonio familiar en la legislación colombiana sea por el valor catastral. Máximo que puede tener el inmueble son de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo estableció en el decreto 2817 del 2006. ¿Cómo puede establecerse? Bueno, uno por la escritura pública ante un notario con el registro del valor catastral. Esto lo estableció en el decreto 2817 del 2006, con el artículo 22 de la ley 495 de 1999, por el cual el deudor del crédito hipotecario puede ir ante un notario, solicitarle el patrimonio del familiar por el valor total del inmueble, pero si el crédito se dio por un mínimo el 50% del precio de este y se pierde, pero cuando le falte al deudor solo el 20% del crédito. También en la ley 861 del 2003 encontramos que indica que el padre o la madre, cabeza de familia, pueden acudir a las oficinas de registro de instrumentos públicos y presentar el registro civil de nacimiento de ellos. Si el de sus hijos en la declaración de la notaría debe ser en cabeza de familia. El título de la propiedad del inmueble, la declaración de dos testigos, donde está el inmueble ante el notario. Obviamente es importante destacar de que no hay un tope cuando el valor del inmueble se levanta únicamente en cabeza de la familia, cuando consigue otro inmueble para la vivienda. ¿Cómo se levanta? Bueno, si el núcleo familiar está conformado por dos cónyuges del patrimonio, que puede levantar frente a un notario por ambos cónyuges. Si se debe tener en cuenta que si hay hijos menores de edad, deben tener autorización de la Defensoría de la Familia, en pro de no vulnerar los derechos de los niños. En conclusión, el patrimonio de familia se constituye a un nivel mundial en pro de proteger a las familias y su vulnerabilidad frente a las solvencias económicas en las que se pueden variar, también como esto permite a las familias la tranquilidad de saber de que cuentan con un techo, de subsistir, de no preocuparse menos. Esto limita las posibilidades de enajenar el inmueble, obligándolo a cumplir los requisitos estrictos para esto. Esto es a nivel mundial de que se marcan los límites en cuanto al valor del inmueble del caso, digamos en Colombia, que serían 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo habíamos nombrado. Serían un punto de discusión para algunas personas, ya que también algunos consideran que debería ser igualada por otros, en el que se podría entender como la igualdad, la posibilidad de tener una vivienda digna sin llegar, digamos, a lujos o cumplir las necesidades básicas para subsistir dignamente. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor, compañeros. Chao. Buen día. El grupo conformado por Oscar Maya Chaparro, María Alexandra Amador Vargas, Jean Carlos Pérez Roa, quien les habla Jessica Carolina Larrota Pulgar, en el cual el presente debate tiene como finalidad analizar comparativamente dos figuras jurídicas adecuadas para proteger la vivienda, las cuales son
el patrimonio de familia y la afectación a vivienda familiar, las cuales ambas buscan garantizar la estabilidad del núcleo familiar y la protección del hogar como bien esencial, pero lo hacen mediante mecanismos distintos, con requisitos, alcances y efectos diferenciados. En la sentencia C-317 de 2010 de la Corte Constitucional constituye el referente central para esa discusión, pues expone el fundamento constitucional de cada figura, valida sus diferencias estructurales y explica por qué ambas son compatibles con el principio de vivienda digna y la protección integral de la familia. A continuación, el debate nos permitirá profundizar en las ventajas, límites, implicaciones prácticas y constitucionales de cada figura, entendiendo que su aplicación depende del contexto familiar, económico y jurídico en que se utilice. El día de hoy defenderé la figura de patrimonio de familia, la cual es una institución jurídica creada para garantizar la estabilidad del hogar y la inembargabilidad de la vivienda. Esta figura busca asegurar que, sin importar las dificultades económicas o conflictos legales, la familia conserve un techo digno donde vivir. El patrimonio de familia tiene origen en la Ley 70 de 1931 y normas posteriores que reafirman su carácter social. De acuerdo con la sentencia C-317 del 2010, la Corte Constitucional sostuvo que esa figura cumple funciones constitucionales esenciales, las cuales son proteger la vivienda, salvaguardar a los hijos menores y evitar la pérdida del hogar por embargos. Asimismo, la Corte consideró válida la existencia de un límite de valor por su Constitución, porque evita abusos, garantiza proporcionalidad y preserva el fin social de la figura. Hay algunos argumentos centrales, los cuales ofrecen una protección más estable y duradera, incluso frente a cambios de familias. El límite de valor evita el blindaje de propiedades de lujo, manteniendo la finalidad social. Tercero, su orientación es proteger a familias vulnerables, otorgando una garantía fuerte y constitucional. Para dar finalidad a patrimonio de familia, en conclusión, es una figura sólida, socialmente orientada y duradera. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Espero que estén muy bien para todos los intervinientes dentro del debate que vamos a manejar del patrimonio en familia y su afectación a vivienda familiar. El presente debate tiene como la finalidad de analizar comparativamente las figuras jurídicas creadas para proteger la vivienda, el patrimonio de la familia y la afectación familiar. Ambas buscan garantizar la estabilidad del núcleo familiar y la protección, como el hogar, como su bienestar esencial, que hace el mecanismo en los distintos requisitos y alcances diferenciados para poder hacer la protección, el interés superior a la familia.
Tenemos que tener en claro que la sentencia C317 del 2010 de la Corte Constitucional constituye el referente central de esta discusión, pues expone fundamentos constitucionales sobre cada figura y valida sus diferencias estructurales, explicando con ambas acciones que son compatibles, teniendo en cuenta la vivienda digna y la protección integral de la familia. El debate permitirá profundizar las ventajas y límites como las implicaciones prácticas y constitucionales de cada figura, entendiendo su aplicación y que depende de un contexto familiar, económico, jurídico que se utilice. En este sentido, se presentan los intervinientes de este debate para poder asignar lo más referente sobre sus posturas, como la jurisprudencia y la normativa vigente para cada caso. Hola, buenas noches. Continuando aquí con el debate, mi nombre es María Alexandra Amador Vargas y pues hago parte del grupo de trabajo, como lo indicó mi compañera Carolina. Y yo voy a hablar del tema de la afectación a vivienda familiar. Dado el caso que son dos términos que son muy similares porque pues ambos, como lo indicaba Carolina, ambos van a proteger el bien inmueble y sobre todo a proteger la familia de que tengan una vivienda digna para poder allí vivir. Entonces, la afectación a vivienda familiar está argumentada en la ley 258 del 96 y modificado su artículo 1 en la definición con la ley 854 del 2003. Adicional, hoy estamos viendo la sentencia C317 de 2010, que precisamente es la que nos trae a colación en el día de hoy y en donde la Corte Constitucional revela de qué manera se especifican las terminologías. Parece que ellas dos son parecidas, pero cada una trae su propia intención, como lo decía Carolina. Entonces, de esta manera, ¿qué es afectación a vivienda familiar? Entiéndase que afectación a la vivienda familiar es el dominio del bien inmueble, adquirido bien sea por uno o por los dos cónyuges. No hay problema, no hay límite, se lo tiene ya uno o dos cónyuges durante la convivencia, bien sea estén casados o no estén casados, que estén en unión marital, de hecho, que lo hayan conseguido o después de la celebración del matrimonio y destinado a la habitación de la familia. Relativamente estos inmuebles, para que sean de afectación familiar, sí o sí, deben de estar destinados a la habitación familiar. De lo contrario, no aplicaría. ¿Cuáles son sus características? 1. Es oponible. La vivienda con afectación familiar será oponible a los terceros cuando exista la anotación del certificado de tradición y libertad. Es oponible. Solamente hasta ese momento es válido que sea para de afectación. 2. Es inembargable. Los bienes inmuebles que estén bajo la protección de afectación a vivienda familiar son inembargables. 3. Tienen lugar únicamente cuando el bien inmueble destinado a la habitación, ¿qué quiere decir? Como pues lo estaba diciendo antes, únicamente para que tanto los hijos como los cónyuges puedan gozar de la vivienda. Y 4, mayor accesibilidad y rapidez con notarial sencillo, protege directamente al cónyuge compañero impidiendo la venta sin autorización. Es algo importante este punto de las características de afectación a vivienda familiar y es que salvaguarda cualquier negocio de la vivienda si los dos no están de acuerdo, los dos cónyuges. Es muy importante este tema, pues también con el patrimonio familiar tienen similitud en ese ítem, pero en afectación familiar protege a toda la familia, inclusive a los que no estén ahí, en la familia y tienen que estar. Y esto se adapta mejor a la vida real, especialmente cuando las viviendas están hipotecadas. Entonces, estas son las características de afectación a la familia. Y tenemos cómo se constituye. Se constituye mediante notaría pública con escritura pública.
Entonces se procederá a la constitución, modificación o levantamiento de la afectación a vivienda familiar mediante escritura pública ante el notario. 2. Se puede hacer de parte judicial, como en dado caso que no se puedan poner de acuerdo para hacerlo, pueden ir a un juez de familia y este decidirá de qué manera es el competente para dar la decisión. Y tanto la afectación a la vivienda familiar como el patrimonio son figuras independientes y autónomas, pero una hace parte de la otra para garantizar lo mismo, el derecho a la vivienda digna de la familia y protegerlos como núcleo fundamental de la sociedad. Gracias. Haciendo una réplica sobre mi compañera, sobre el patrimonio familia, quiero responder los argumentos presentados teniendo en cuenta que señala la ausencia del límite de valor que es una ventaja, pero se puede convertir en un riesgo, porque los límites es importante tenerlos, teniendo en cuenta la propiedad y los valores en sí. También el orden constitucional protege los lugares vulnerables según la sentencia C317 del 2010. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta para protección de los niños y el mismo patrimonio y familia. Esta réplica se la hago a mi compañera que nos está exponiendo sobre el patrimonio y familia. Teniendo en cuenta también la situación y lo expresado por mi compañera sobre la afectación a vivienda familiar, se debe señalar que la protección constitucional no distingue entre hogares pobres y hogares de mayor patrimonio, todo siendo un derecho y debe tenerse una razonabilidad de su proporción, teniendo en cuenta que todos deben ser sujetos de protección inmediata. ¿Sí ves? Teniendo en cuenta también que el patrimonio familia es tan rígido que muchas familias no pueden constituirlas, especialmente si la vivienda está hipotecada, y esto es un riesgo para las personas porque si en su situación jurídica o en situación personal o monetaria no se permite estas situaciones, la afectación a familia de su vivienda realmente adquiridas mediante un crédito estaría siendo vulnerada en un aspecto fundamental. De todo lo que hemos visto y denotado dentro del patrimonio y la afectación a vivienda familiar y el patrimonio familiar, podemos establecer que especialmente la intención del legislador es proteger a los menores y proteger el núcleo, teniendo en cuenta que cada situación jurídica es muy importante. Es tan importante que el patrimonio y familia crea una unidad, ¿sí ves? Evitando fraudes, evitando abusos, ¿sí ves? Teniendo en cuenta una naturaleza social. La Corte en reiteradas oportunidades ha expresado lo mismo, por eso es la figura que cumple como el mandato constitucional integral para el hogar. Eso frente al patrimonio y familia, y frente a la afectación familiar protege el hogar real. En un contexto de las viviendas suelen estar siempre hipotecadas o con trámites, los trámites pueden ser más rápidos, entonces esa protección efectiva a la que se aplica es la práctica, no la que limita los requisitos rígidos. Por esta la afectación a vivienda familiar es la figura más útil para la familia contemporánea y en actualidad. Espero que haya sido de gran ayuda para todos nuestros compañeros y muchísimas gracias y feliz Navidad.